Ya, por ejemplo, en este ejercicio de aquí que puedes observar, vamos a hallar lo que nos piden, ¿no? En el gráfico que nos piden calcular del gráfico, calcular la tangente de alfa, ¿no? Es lo que nos dice. Pero obviamente tú para poder resolver eso tienes que tener en cuenta algo muy importante, que te lo voy a poner aquí. Observa. Tienes que tener en cuenta cómo se calcula el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, lo primero que te recomiendo que hagas es colocas el seno, siempre el seno. Luego colocas el coseno en orden seno, coseno. Luego que sigue la tangente. Luego que sigue la cotangente, ¿sí? Cotangente, cotangente. Luego sigue la secante. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente la cosecante. Listo. Una vez que has colocado eso, tienes que tú hallar la forma de cómo se calcula. Y como tú me mencionaste, se calcula de la siguiente manera, como les enseñó el año pasado a su profesora, ¿no? Y es muy cierto. Mira, por ejemplo, es co, ca, co, ca. Y al final, hip, hip, como les mencioné, o hielo, hielo, que comienza con H. La cuestión es que aquí debe ir HH. Listo. De la misma manera comienzas otra vez con coca, coca, pero esta vez desde la parte de abajo. Vamos a poner una rayita aquí antes de todo. Vas a comenzar de la misma manera, pero desde la parte de abajo. Lo mismo. Comenzamos con coca, ¿verdad? Co. Aquí es K. Otra vez co. Aquí es K. Y luego que seguía hip, hip, no H, O, hielo, hielo, H, H. Listo. Eso es lo que tienes que acordar. Tienes que saber que el seno se calcula como el cateto opuesto. CO significa, acuérdate, cateto opuesto. ¿Qué significa H? Bueno, eso ya lo sabes, hipotenusa, ¿sí o no? Hipotenusa, ¿estamos de acuerdo? Y aquí sea, ¿qué significa? Cateto también, pero adyacente, ¿estamos de acuerdo? Listo. Y abajo, ¿qué significa H? De vuelta ya lo sabemos, no lo coloco, pero lo voy a colocar, hipotenusa. Listo. Eso es lo que tienes que saber, ¿estamos de acuerdo? Que el seno se calcula como cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre cateto adyacente. Y así sucesivamente. Y algo muy importante que te debes dar cuenta tú, que en las matemáticas tienes que ser muy observadora. Siempre muy observadora. ¿Por qué? Date cuenta que observa, mira. Tienes que darte cuenta solita de esto, mira. Voy a hacer esto de acá así. Perdón que me rayes a la chueca. Ahora voy a rayar esto de aquí así, igualito el de acá como el de acá. Y esto como el de acá. Tienes que ser muy observadora. Mira, solita date cuenta. El seno, ¿cómo se calcula? ¿Qué te dice el seno? El seno se calcula, acá está, mira, acá está el seno. El seno se calcula como cateto opuesto entre hipotenusa. Y ahora vamos a ver, ¿con quién lo he juntado el cateto opuesto? Mira, acá hay una flechita, vamos a una flecha. El cateto opuesto yo lo he juntado con quién, con la cosecante. Date cuenta, acá dice cateto opuesto entre hipotenusa. Eso de esa manera se calcula el seno. El seno se calcula como cateto opuesto entre hipotenusa. Y la cosecante, ¿cómo se calcula? Como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Te das cuenta que es el inverso. Mira, aquí en el seno, primero está el cateto opuesto acá arriba. Y abajo está la hipotenusa, ¿sí? Pero en la cosecante, ¿qué es? La hipotenusa está primero y luego está el cateto opuesto abajo. Te das cuenta que es el inverso de él. O sea, mejor dicho, es como que simplemente lo has girado. Mira. Él sería así, mira. El de acá, este de aquí que estoy poniendo, sería así. Hipotenusa entre cateto opuesto. Si lo invierto, ¿sí? ¿No? Esto de acá. Si lo invierto. ¿Y esto de aquí quién es? El de acá, ¿sí? ¿No? Entonces, algo muy importante que debes saber. Que no es necesario que tú te aprendas estos 6. No. Porque no es necesario, te voy a decir. Lo único necesario es que tú te aprendas estos primeros 3. El primero, el segundo y el tercero. Estos 3. El seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque los otros 3 que siguen acá abajo vienen a ser su inverso. Si no me crees, compara. Mira, acá dice aquí la tangente. ¿Quién es? La tangente aquí, ¿qué te dice? Cateto opuesto entre cateto adyacente.
Pero ¿qué te dice la cotangente? ¿Te acuerdas que hace rato los junté ellos dos? Mira, ¿qué te dice la cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Te das cuenta que es el inverso de él? ¿Estamos de acuerdo? No es el inverso. Aquí, el coseno, ¿qué dice? Cateto adyacente entre hipotenusa. Pero acá, ¿qué dice la secante? Hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Te das cuenta que es su inverso del de acá? Él es el inverso de él. Entonces, por eso te digo que simplemente que te acuerdes los tres primeros. Si tú te acuerdas los tres primeros, los otros tres te va a salir por inverso. Simplemente lo volteas. ¿Estamos de acuerdo? Automáticamente lo vas a invertir. Nada más. Listo. Eso es lo que tienes que saber. Nada más. Eso es lo importante. ¿A qué me refiero? Mira, vamos a hacer otra vez. Mira, los dos. Voy a colocar aquí el seno, coseno y tangente. ¿Estamos de acuerdo? Tangente. No lo voy a escribir todo, tangente, ¿ya? Yo no me acuerdo. Yo asumo que los otros tres no me acuerdo. Porque no me acuerdo. Me olvidé, nos estudié y se me olvidó. Listo, no lo sé. Bueno. Pero lo que sí sé es que los tres primeros me acuerdo. Y los tres primeros, ¿cómo se calculan? Es co, ca, co. El seno es ¿qué es? El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí o no? El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Luego de la tangente, ¿quién sigue? La cotangente, ¿sí o no? Esta es la cotangente. Pero la cotangente no me acuerdo. Pero como no me acuerdo la cotangente, entonces yo te dije que la cotangente es el inverso del de aquí, ¿no? A partir de aquí, hacia abajo, viene el inverso. ¿Qué quiere decir? Que aquí en vez de colocar acá cateto opuesto entre cateto adyacente, vas a colocar cateto adyacente entre cateto opuesto. El inverso del. Luego, ¿quién sigue la cotangente? Sigue la secante, ¿sí? Y la secante, ¿con quién lo junté? Con el coseno. Quiere decir que el de aquí, como no me acuerdo, lo voy a invertir. El de acá dice cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora lo voy a colocar como hipotenusa entre cateto adyacente. Lo estoy invirtiendo nada más, ¿ah? ¿Y quién sigue al final? La cosecante, ¿no? No me acuerdo de la cosecante, pero yo sé que es el inverso del seno. El seno que me dice cateto opuesto entre hipotenusa. Yo no voy a poner lo mismo, lo voy a invertir. Ahora voy a poner primero la hipotenusa y luego el cateto opuesto. Listo. Y ya completaste los otros tres de esa manera. Eso, por eso te digo que simplemente es importante que te conozcas los tres primeros, nada más. Los otros tres salen por inverso. Listo. Una vez que sabes esto, nos vamos directamente al problema. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que nos pide calcular este ejercicio. Nos pide hallar la tangente de alfa. Ya, pero ¿cómo se calcula la tangente? Acá dice, mira, vamos a ayudarnos de acá. La tangente, acá nos dice, mira. La tangente se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente. Listo. Eso es lo que nos piden hallar. Pero ¿qué nos dice tangente de alfa? O sea, de un ángulo en específico, ¿sí o no? Nos piden la tangente de este ángulo de acá. De este ángulo. Listo. Pero ¿qué nos dan de dato? Mira, ¿qué nos dan de dato? Nos dicen si la tangente de teta es igual, bueno, esta es teta, esta es letra, ¿sí? Así en el alfabeto griego se lee de esa manera. Yo no lo digo en el salón porque a veces por ahí como que lo pueden tomar a la broma. La tangente de este ángulo se calcula como 3 décimos. ¿Qué te quiere decir? Que la tangente de teta es 3 décimos. ¿Cómo se calcula la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente, sí o no? Pero él es tu dato. Te dice que la tangente de teta es 3 décimos. O sea, en todo este triángulo grande, en todo este triángulo grande, mira, tienes que ver todo el triángulo grande, todo, ¿estamos de acuerdo? En todo este triángulo grande que estoy pintando de rojito, te dice que la tangente de teta es 3 sobre 10. Pero ¿cómo se calcula la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente? ¿Quién es él? ¿Quién es el cateto opuesto para teta? Porque eso te dice, mira, la tangente se calcula como el cateto opuesto. ¿Te acuerdas que el cateto opuesto se calculaba? El cateto opuesto era el que se lo ponía. Él es su cateto opuesto, ¿sí o no? Él es su cateto opuesto. Esto de aquí es como si fuese cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto para teta? Él, pues el que se lo pone, el que está más lejano. Entonces él vendría a ser 3. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que está acá abajo, acerquita. Todo el de acá abajo, toda esta parte de aquí vale 10. ¿Estamos de acuerdo? Todo el vale 10. ¿Ya? Pero algo muy importante, tienes que ser muy observadora. ¿Qué te dije? Mira, aquí te das cuenta que dice que el vale bolita y el vale bolita. Quiere decir que estos dos lados, mira, este lado de aquí, este lado de acá, este lado de acá y este otro lado de la bolita, ¿cómo son?
iguales, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dime, si todo vale 10 y estas dos medidas son iguales, ¿estás de acuerdo conmigo que cada uno vale 5? Porque todo es 10, ¿sí o no? Todo es 10. Pero te dicen que cada uno vale... ¿Cómo te dicen que son ellos? Son iguales, ¿sí o no? Mira, él, lo que mide él y lo que mide él son iguales. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero todo valía 10. Y si ambos son iguales, ¿cuánto vale cada pedacito? Entonces 5, ¿sí o no? Porque 5 y 5. ¿Por qué, profesor, 5? Porque 5 más 5, ¿qué te va a dar? 10, que es el total, ¿no? Listo. Y con eso ya completaste los datos de tu triángulo. Ahora, ¿qué te pide el ejercicio? Te pide hallar la tangente de alfa. Ahora te vas a ver el triángulo. Y el otro triángulo es más chiquitito. Mira, el que voy a pintar de aquí de azulito, mira. Este triángulo de acá, el que voy a pintar de azul, este de acá. Porque el alfa está dentro de este triángulo pequeño. Acá, este triángulo que es a ver, este de aquí. Nos pide hallar la tangente de alfa. Pero ¿cómo se halla la tangente? Acá está otra vez. Acá, ¿cómo se halla la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto para alfa? Él, ¿sí o no? Este mismo 3. Él es su cateto opuesto. 3, muy bien. Entonces vamos a colocar aquí. La tangente de alfa será igual al cateto opuesto, que viene a ser 3, ¿no? Porque eso nos dice que es 3. ¿Entre quién? Entre el cateto que dice adyacente. ¿Quién es su cateto adyacente para alfa? Este 5 de acá abajo, ¿sí o no? Listo. Vendría a ser 3 quintos. Pero tú ves las claves y no hay, profesor, no hay las claves. Y por eso es muy importante que te acuerdas que le decían al salón, si no hay esta clave, tienes que buscar una clave equivalente. ¿Qué quiere decir? Si tú divides 3 entre 5 en tu calculadora o en tu celular que tienes a la mano o en tu computadora, 3 entre 5 te va a salir 0,6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y 0,6 hay en las claves? Sí, profesor. ¿Cuál es la clave? C de casa. Y esa sería tu respuesta. Pero para poder resolver este ejercicio, que es lo que yo he realizado, tengo que saber cómo se calcula el seno, coseno, tangente, cotangente y secante. Créeme que si tú sabes esto, este ejercicio te va a salir rápido. Y tienes que también ser muy observadora. En matemáticas es importante ser observador, observadora, porque de esa manera nos va a ayudar mucho. Mira, si yo no me daba cuenta que él decía aquí bolita y bolita, nunca me iba a salir el ejercicio. Pero como tú te diste cuenta que es bolita, bolita, que quiere decir que ambos miden lo mismo, ¿no? Si todo era 10 y ambos son iguales, cada pedacito vale 5, ¿no? Y de esa manera te sale este ejercicio. Como puedes ver, no es tan complicado. Lo que sí necesitas saber es cuáles son los pasos adecuados, ¿no? Conocer quién es la tangente, cotangente, secante, cosecante. Con eso te sale el ejercicio. Espero que me hayas podido entender y poder resolver lo demás. No está complicado, ¿sí?